Muy bien, seguimos entonces, lo habíamos dicho Albino, vamos a meternos en temas que tienen que ver con seguridad o inseguridad ciudadana y, por supuesto, otra de las cuestiones que también está tratando el Congreso Nacional, de que vamos a hablar ahora. Bueno, exactamente, donde uno de los principales referentes, actores naturalmente protagónicos e integrantes del Frente de Todos, ha trabajado mucho la problemática de la seguridad en términos de su proyección, incluso como candidato, hablamos de la figura de Sergio Massa, y de hecho en la última semana, como consecuencia de que efectivamente resurgió dentro de las problemáticas de la gente la cuestión de la inseguridad, creo yo, se le ha ocurrido proyectar una especie de trabajo conjunto que me parece a mí, para explicarlo, viene a ser más o menos como emular la forma en la que trabaja el Gobierno Nacional, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires las cuestiones sanitarias derivadas de la pandemia, pero al campo de la seguridad, obviamente para atender la zona de mayor conflictividad, que es el área metropolitana, digamos, ¿no? Bueno, Ramiro Gutiérrez es diputado nacional, hombre referenciado en la figura de Sergio Massa, y dentro del equipo de Sergio Massa es casi como un redactor de cuestiones relacionadas con reformas judiciales, y queremos escarbar un poquito acerca de la situación actual, cómo la ve él, y eventualmente hablar o tener algún avance acerca de la agencia esta que propone Massa. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están por allí? Efectivamente hay, muy bien, gracias por atendernos. Efectivamente hay, usted es un hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, no sé si el pulso de la preocupación es exactamente el mismo, pero efectivamente hay en este momento en la sociedad un problema que ha superado en términos de la preocupación a la pandemia, que es el de la seguridad. Yo creo que nosotros hace tiempo, Albino, tenemos un doble riel por el cual circula y transita la Argentina, que es el riel de la economía y el riel de la seguridad. Esas son dos grandes preocupaciones del argentino, dos grandes problemas de los estados, y a los cuales se ha sumado la cuestión sanitaria, que nos ha paralizado como país y ha paralizado a gran parte de los países del mundo. La seguridad, por supuesto, es un problema multidimensional, es un problema grande, un problema estructural, que requiere de muchas aristas e intervenciones del Estado, y estamos viendo que los niveles pre-pandemia empiezan a escalar, ¿no? Hasta ahora, nosotros que medimos los puntos que son como columnas vertebrales de la seguridad, todavía nos tienen en límites tolerables, pero viene con un nivel de ascenso. ¿Cuáles son ¿Cómo miden ustedes? Claro, ¿cómo miden y cuál es el parámetro? Porque en la provincia de Buenos Aires el único registro más o menos público y cierto desde hace mucho tiempo es el de la Procuración de la Corte. ¿Ustedes tienen otro parámetro, otro termómetro para medir la inseguridad en la provincia? No, ese es el mejor parámetro, porque se llaman encuestas registrables, son datos verificables, son todas las denuncias y las investigaciones que llegan a la Fiscalía. Ese es un número incontractable. Lo que ha hecho la Procuración ha publicado un adelanto de sus cifras de la pandemia. Generalmente son semestrales, tenemos 2 cortes anuales, pero ahora adelantó la Procuración y dio a conocer los números de pandemia. Entonces, podemos hacer un corte, yo acá tengo los números para que sea todo bien correcto. Entre el 20 de marzo y el 25 de junio podemos hacer un comparativo de los dos gobiernos, ¿no? A ver, entonces, sí. Los 4 delitos que hay que mirar siempre en la seguridad, uno es el homicidio, el delito interpersonal más violento. Sí. En el 2019, en ese corte del 20 de marzo al 25 de junio, teníamos 341 homicidios en la gestión Cambiemos. En la gestión de Axel tenemos 263. Todavía está más bajo que en Cambiemos el homicidio. El hurto, que es el delito de la pobreza, es el delito sin violencia, el que se lleva lo que está en la cuerda de la ropa, una bicicleta... Sí, que es el único o uno de los que tampoco está tan definitivamente blanqueado en las cifras que da Procuración, justamente porque no todos lo denuncian, digamos, ¿no? Pero supongamos, en el marco de los procesos que se iniciaron, ¿cómo está esa situación? Estamos en 2019, 24.424,
frente a los de Axel, que son 11.481, todavía sigue abajo. Infracción a la ley de estupefacientes, otro delito que nosotros siempre miramos. En el periodo Cambiemos, 26.423, en el periodo de Axel, 18.196, todavía seguimos abajo. El robo con armas, este es uno de los más importantes para mirar. En el 2019, en Cambiemos, 13.878 y en el gobierno de Axel, 5.980. Y el único que ha tenido una variación desfavorable es el homicidio en ocasión de robo. Cuando te van a robar y termina en una muerte, en la gestión de Cambiemos había 7 y en la gestión de Axel hay 2 registrados. Eso es lo que justifica, digamos, la interpretación que hacen algunos en el sentido de remarcar que efectivamente hay hechos de inseguridad que vienen subiendo, que vienen subiendo, pero que siguen siendo, como decía recién el diputado, menos de los que había el año pasado a esta altura, pero que creció la violencia en algunos casos. Ese es el indicador que muestra eso. Así es, estos son los números, nosotros miramos esos números y uno que es importantísimo, que es la cantidad de prófugos y evadidos, es decir, las personas que la justicia está buscando en este momento. En octubre, en el gobierno de Cambiemos, había 50.467 prófugos, 50.000 prófugos. En este momento hay 39.900 prófugos. Es decir, la justicia ha atrapado, producto también de los mecanismos del IFE, del blanqueamiento de prestaciones, de ir a un sanatorio, un hospital, todas esas cuestiones ha permitido... De los controles de circulación, calculo, ¿no? Los controles de circulación, todo ha permitido que se haya podido recapturar a casi 10.000 personas, es un número muy importante. Ahora, bueno, el delito violento ha tenido una escalada, sobre todo en el robo con armas, lo cual requiere una visión y una atención importante. Gutiérrez, usted está más cerca de la idea de que hay igual cantidad de delitos, pero que son más visibilizados, que es una de las posturas que tuvo la ministra de Nación, o la postura más bien de Sergio Berni, que dice que efectivamente que cada vez hay más violencia y que cada vez va a haber más? ¿Usted dónde se paran dentro de estas dos posturas que tiene el Frente de Todos? Yo me paro siempre del lado de la ley. Para mí, una persona que toma la decisión de ponerse un arma en la cintura y entrar en tu casa es un delincuente. Y ahí se requiere una actividad muy coordinada entre el Estado, que es la policía, que es el primer efector que el Estado pone en la vía pública, y la justicia. Los dos tienen que trabajar coordinadamente. Y bueno, también sabemos que en estas horas hay un proyecto analizándose. Sí. Bien, diputado, lo que le planteaba recién era que hay alguna especie de indefinición acerca de lo que simboliza en términos de políticas de gestión en materia de seguridad este ministro, el ministro Berni, ¿no? Y hay indefinición, lo digo porque cada vez que habla el ministro es más celebrado por el votante medio de Cambiemos que por el votante de ustedes, del Frente de Todos, o particularmente del kirchnerismo, que se supone que es el espacio que él representa. ¿Y cómo se entiende eso en materia de...? ¿Cómo lo ven ustedes de adentro? Exactamente. ¿No? ¿Cómo lo ven desde adentro del espacio? Bueno, yo creo que tenemos que superar un primer momento fuerte donde hubo discordancias entre el gobierno nacional y provincial en materia de seguridad. Eso hay que superarlo rápidamente porque... No está superado todavía. No está superado todavía. Se está trabajando en eso y hay un proyecto muy importante que yo creo que va a ser el sintetizador para resolver la circulación más importante de las bandas que operan y son las que generan daño social más intenso, como las del narcotráfico, los secuestradores, los que proveen las armas para los robos con armas. Sí. Todo eso hoy circula fuertemente en corredores del conurbano. España, México determinaron esos problemas, los focalizaron, los circunscribieron y pusieron agencias metropolitanas, es decir, elementos tripartitos donde trabaja tanto el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este caso,
la provincia de Buenos Aires y el gobierno federal con una planificación específica para detectar y romper. Es un sistema que trabaja, algunos lo denominan como el gusano, donde tiene una cabeza de inteligencia, una fuerte área de inteligencia que empieza a detectar el movimiento de todas estas grandes bandas que tienen logística, son pesadas y al ser pesadas dejan un rastro, su movilidad, su huella se puede seguir. Ajá. Y una segunda parte, el cuerpo del gusano, que es el que rompe con orden judicial, los grupos especiales, el GAD, el GEOF, los grupos más importantes técnicos, multifunción, con entrenamiento antiterrorista y del narcotráfico que tiene la República Argentina, el grupo Halcón, son los que se ponen en funcionamiento para romper las cabezas del narcotráfico y del crimen organizado. Ahora, diputado, este tipo de agencia es buena, este tipo de agencia que proponen ustedes, digamos, del espacio que usted representa, que es el espacio referenciado en la figura de Sergio Massa dentro del Frente de Todos, ¿es buena como herramienta per se o es buena para acercar diferencias entre la provincia y la nación, digamos? Claro. Son los esquemas que tienen los países más adelantados. Estados Unidos tiene las diferentes agencias trabajando todas al mismo tiempo en territorio. Se controlan entre sí y cuando se juntan generan sinergia. Nosotros no tenemos hoy una buena política contra el crimen estructurado y los delitos federales. Los delitos federales, que son los que causan todo este daño gigante a la sociedad, por ejemplo el narcotráfico, la Policía Federal no tiene despliegue en todo el territorio del país. Entonces estamos en inferioridad de condiciones. Claro. Y hoy el AMBA es un lugar de gran conflictividad donde concuerdan 3 jurisdicciones. Sí. Entonces se ha tomado una decisión de construir esta agencia que una a los 3 gobiernos y que actúe sobre ciertos ejes. Uno es la prevención, el tratar de detectar a partir de una fuerte presencia de la inteligencia criminal cómo opera la banda y detectarla antes de que siga generando sus efectos. Esto requiere una inversión importante en tecnología para trabajar en la predicción. La predicción es otro de los ejes. La predicción no es lo mismo que la prevención. La predicción trabaja con programas, con software. Si todos los días en una esquina de la ciudad de La Plata empiezan a robarse celulares, siempre en la misma esquina, un programa de computadora nos puede decir a qué hora, con qué asiduidad y cómo debe dirigirse la prevención a ese lugar. No nos sirve tener un retén en calle 44 cuando ese personal debería estar asignado a calle 7, donde se están robando los celulares. Ahora, Ramiro, empezamos a eficientizar el sistema. Yo le replanteo la pregunta que le decía Albino. ¿Cómo cree usted que van a coordinar esos tres organismos jurisdiccionales cuando no se pueden poner de acuerdo Federic con Bernie para un retén en la Panamericana? Eso es lo que digo yo. No veo cómo se puede llegar a coordinar. Bueno, primero que esta es una política en gestación, se está armando esta idea y este programa de la agencia metropolitana y va a requerir el involucramiento de los 3 equipos, desde el diseño hasta la puesta en funcionamiento, porque requiere de que los 3 gobiernos aporten su tecnología, sus grupos humanos y su inteligencia. Un esfuerzo muy importante. A México le llevó años ponerlo en funcionamiento, lo hizo de forma refractaria al avance del narcotráfico. Bueno, nosotros tenemos un problema grande, un problema de seguridad en el conurbano, y su ámbito de influencia repercute. En ciudades grandes como La Plata se ven influidas por esta migración y movimiento, primero, segundo y tercer cordón del conurbano y ciudad autónoma. ¿Y qué predisposición advierten que hay en la oposición? Porque a las diferencias que marcaba Fabián recién, que además son evidentes y se han hecho públicas hacia el interior del Frente de Todos, uno no puede soslayar de que claramente acá, para alumbrar una agencia de esta naturaleza, tiene que haber coincidencia entre 2 frentes electorales distintos y además extremos, que son los 2 principales partidos políticos o frentes electorales en términos de la confrontación. Y si, como usted dice, y muchos especulan, el problema está en el conurbano, la pregunta que yo me hago es, ¿qué predisposición va a tener Horacio Rodríguez Larreta, que además tiene aspiraciones de ser
candidato electoral, de ayudarle a Axel Kicillof a resolver el problema de la seguridad en el conurbano. Más allá de esta especulación, yo se lo pregunté al propio Ritondo, que es un hombre que naturalmente trabaja cuestiones de seguridad, incluso dentro de Juntos por el Cambio, y me dijo, mira, nada que requiera de la reformulación de un plan o de armar un proyecto de ley va a ser eficaz si no se ponen de acuerdo hoy por hoy en algunas cuestiones que ya se pueden utilizar y no son eficaces. Claro. No lo veo muy predispuesto. ¿Ustedes midieron eso? Hay dos temas previos en los cuales ha existido unidad de concepción y unidad de acción. El primero es la pandemia. Hay un problema, está ahí afuera, nos puede tocar a todos y las tres jurisdicciones están trabajando de forma coordinada. Hay una mesa de trabajo y 3 equipos de salud que han llegado a decisiones mancomunadas. El segundo fue la decisión de llevar a una discusión parlamentaria la reestructuración de la deuda externa argentina y votar una ampliación del presupuesto para todos los argentinos. Es decir, en la cuestión económica, y aún en pandemia, y aún con las dificultades de una oposición y un oficialismo muy concentrado y muy fuerte en la Argentina, se pusieron de acuerdo en la cuestión económica. Bueno, la cuestión de seguridad tiene que seguir el mismo camino. Yo creo que va a pasar. Muchas de estas cuestiones no requieren de una ley, requieren solo de organización. Así que bueno, creo que la oposición razonable entiende que la seguridad es un problema y va a acompañar esta crisis. Y usted, digamos, teniendo en cuenta estas previsiones y estas cuestiones que podrían llegar a ser obstáculos más bien políticos, teniéndolos en cuenta o previéndolos, ¿cuándo podríamos estar en condiciones de contar con este esquema y, digamos, de avanzar y de concretarse? ¿Tendría la región metropolitana, en la cual está incluida La Plata, la capital bonaerense, digamos, una fuerza policial identificada como agencia de metropolitana o algo así, digamos, otro uniforme, o estaría por otro lado la cuestión? No necesariamente tienen que tener un uniforme diferencial. Esta agencia hoy está siendo trabajada por los 3 equipos, cada uno va a poner su impronta. La ciudad, Rodríguez Larreta tiene un equipo muy interesante de seguridad. Yo conozco su escuela de formación de la Policía Metropolitana, la he recorrido, es muy buena. La verdad que hay que estandarizar todos esos criterios y, como todo, hay caminos de salida. Yo creo que la pandemia, su forma de tratamiento, las cuestiones relativas a nuestra capacidad de hacer, el aislamiento, el trabajo, todo empieza ahora a mirarse con caminos de salida en cada sector. La seguridad también lo tendrá que aportar. Está sobre la mesa una agencia metropolitana como camino de salida, es decir, como política de acción posterior al cuidado de los ciudadanos y el control del aislamiento, que era lo que estaba haciendo hoy básicamente la policía, y tratar de brindar con lo que podía una cuestión preventiva o reactiva frente a la seguridad. Ahora tiene una planificación de salida, es decir, está pensando más allá de la pandemia cómo atacar un problema grande y real que hoy se mueve solo y que necesitamos la presencia del Estado frenando ese escalamiento del delito y del delito común. Diputado, la última de mi parte, y lo vuelvo a la provincia de Buenos Aires. Usted es un experto en cuestiones de seguridad y naturalmente sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por lo que ha trabajado la problemática en procesos anteriores donde ha ocupado algún lugar de representación institucional en la legislatura. ¿Qué rol le atribuyen ustedes al servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires y eventualmente qué habría que hacer para aportar también a garantizar mejores niveles de seguridad? Qué buena pregunta, Albino. La seguridad es un cúmulo de acciones. Una de ellas es el servicio penitenciario. Si a mí me preguntás, yo con una topadora lo demolería completamente, estructuralmente, y lo haría de nuevo. Nosotros no podemos tener un servicio penitenciario donde las 2 cárceles más antiguas, pero operativas de la provincia de Buenos Aires, Dolores y Mercedes, tienen 140 años. Si fueran un vehículo no pasan una BTV. Las condiciones de alojamiento dentro de esos penales no soporta una mirada de derechos humanos, pero tampoco rehabilita a nadie.
Esto hay que tener la voluntad política de rehacerlo. El gobernador ha dicho que va a invertir en fondos para la creación de nuevas plazas. Bueno, esto requiere una planificación de reconstrucción del servicio penitenciario. ¿Hay voluntad política en este gobierno de Kicillof? ¿Hay voluntad para ir en ese camino? No digo que pase una topadora por la jefatura del servicio, pero por lo menos ir en un camino de reconstrucción. ¿Hay voluntad? ¿Usted ve eso? Yo creo que sí, y que hay que esperar al presupuesto y a las ayudas a las provincias que está haciendo el gobierno nacional. Creo que es un buen carril que el gobernador debería pedirle al presidente de los argentinos para revivir la posibilidad de obra pública y trabajo de los bonaerenses. La cárcel es una institución que está regulada en la Constitución Nacional, no debemos asustarnos, hay que hacer escuelas, pero también hay que hacer cárceles. Sobre los 100.000 personas privadas de la libertad que hay en el país hoy, 50.000 estuvimos fuera de la cárcel, trabajando, operando normalmente, y hoy hay 39.000 que están en esas condiciones y que hay que ir a buscarlos. Si esos 39.000 de hoy, los jueces, los policías y los fiscales hicieran bien su trabajo, no hay dónde meterlos. Y son los que conocemos, los que tienen un pedido de captura o un requerimiento judicial. Claro. Imagínate los que no conocemos y están por ahí. Por eso hay una institución más de la sociedad que se llama cárcel. Hay que construirla siguiendo los parámetros internacionales, hay que trabajar sobre esa persona detenida, y creo que es una oportunidad para cualquier gobierno para entenderla asociada a la obra pública y a uno de los caminos de reconstrucción y pospandemia. Diputado, le agradecemos la gentileza de habernos atendido. Gracias a los dos, espero verlos pronto en el piso como hacíamos antes. Sí, adiós, muy amable. Bueno, Ramiro Gutiérrez, diputado nacional, uno de los hombres que más ha estudiado el tema de la seguridad en general y particularmente de la legislación, ¿no?, para garantizar mayor niveles de seguridad. Exactamente, siempre estuvo ahí por ese camino, en cualquiera de las representaciones políticas que haya estado, siempre dedicado a eso, así que un verdadero referente que estuvo con nosotros en esta tarde. Perfecto, muy bien, Fabián. A ustedes el próximo martes, como siempre, en esta propuesta de pandemia, esta novedad que ya para nosotros es un poco más natural o normal que lo que era en el arranque, que es la comunicación a distancia. Hasta el martes que viene.